tierra. Bueno, era toda una manifestación de que el mundo es bueno, que el mundo ha salido de las manos de Dios, que amaba a esa tierra, a cada cultura, que esa tierra tenía que abrirse a Cristo. Quizá uno de los gestos más clamorosos, más evidentes, fue cuando se dirigió a la cárcel de Regina Coeli, una de las cárceles de Roma, donde estaba preso Ali Agha, este turco que había atentado contra su vida, y lo abrazó, hablaron a solas, lo perdonó. Siempre cuento que antes de este encuentro, el Papa había publicado un documento que se llama Reconciliatio et Penitentie, sobre la reconciliación y la penitencia, donde habla fundamentalmente de la misericordia de Dios, del sacramento del perdón, que Dios siempre nos perdona, que tenemos que perdonar también nosotros, y es un documento fantástico, recomiendo vivísimamente su lectura. Sin embargo, a todo el mundo le entró por los ojos la necesidad del perdón, simplemente viendo las imágenes que pasó la televisión mundial de ese encuentro de Juan Pablo II con esa persona que nada menos que había atentado contra su vida. En toda la salud de Juan Pablo II, este elemento, 13 de mayo de 1981, evidentemente pesó de una manera negativa porque se fueron debilitando sus fuerzas. Recordamos que estuvo verdaderamente a punto de morir. Elementos del pontificado. Desde el punto de vista espiritual, creo que ha sido uno de los pontificados más marianos de la historia. Recuerdan el escudo papal, que es una cruz con un fondo azul, una cruz amarilla, con una M a los pies de la cruz, que significa María, y con el lema que había elegido como el lema episcopal, totus tuus, dos palabras latinas que significan soy todo tuyo, y que están referidos precisamente a la Virgen. Fue quien consagró el mundo al corazón inmaculado de María, siguiendo las indicaciones que había hecho la Virgen de Fátima en sus apariciones de 1917, y fue varias veces a ese santuario, que era uno de sus preferidos. No hay que olvidar que el atentado fue el 13 de mayo, que es precisamente la Virgen de Fátima, y el Papa consideraba que la bala, que no tocó ningún órgano vital, había sido desviada por la mano de la Virgen. Y para concretizar de alguna manera material ese amor a la Virgen, donó una de las balas que le sacaron después de la operación, y ahora está incrustada en la corona de la imagen de la Virgen. Devoción mariana, devoción eucarística. Decía que la Iglesia del Concilio Vaticano II tenía que ser la Iglesia de la Eucaristía y de la penitencia, de la Eucaristía y de la confesión. Su última encíclica precisamente fue Ecclesia de Eucaristia, que habla sobre el culto que tenemos que rendir los cristianos a la Eucaristía, donde quienes tengan la fe católica profesamos que ahí está verdaderamente presente Cristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y por otro lado, el sacramento de la confesión, un sacramento que estaba en crisis y que gracias también al ejemplo del Papa, que en Cuaresma todos los años bajaba a San Pedro, se ponía en un confesonario los Viernes Santos a escuchar confesiones de los fieles, también a través de su magisterio, de las recomendaciones que daba a los obispos y a los sacerdotes. Gracias a Dios se ha recuperado en gran parte ese sacramento que estaba bastante olvidado. Por otro lado, hay toda una dimensión diplomática del del pontificado de Juan Pablo II. Se encontró con todos los líderes mundiales, de izquierda, de derecha, ateos, católicos, sin cerrar la boca, siempre presentando las exigencias del Evangelio cuando fuera necesario, o si no, simplemente las exigencias de la dignidad de la persona humana. Y así como criticó duramente el régimen comunista de los países del este, y que logró además la caída de todos esos regímenes, también criticó duramente el capitalismo occidental, donde decía que era un mundo consumista, un mundo sin Dios. Faltaba Dios teóricamente en el mundo marxista, y aunque en el mundo occidental no se negaba la existencia de Dios, faltaba Dios también en la práctica.
De ahí que también dedicara bastante magisterio a los temas sociales. Recordamos 3 encíclicas sociales de Juan Pablo II. La primera, Laborem Exercens, que es toda sobre el trabajo. Cómo Dios da al hombre la capacidad de trabajar, precisamente como muestra de confianza, y que gran parte de la dignidad humana está en ese poder colaborar con Dios en la obra creadora. El trabajo tiene un valor en sí mismo, pero sobre todo el trabajo subjetivo, es decir, el trabajo de la persona humana. Interesa también hacer muy bien el trabajo objetivo, pero sobre todo hay que respetar al trabajador en toda su dignidad. La segunda encíclica social es la Solicitudo Rei Socialis, a los 20 años de la Populorum Progressio de Pablo VI, donde trata sobre todo de las relaciones entre el norte y el sur, el recto sentido del desarrollo, no solo humano, personal, individual, sino el desarrollo social, una encíclica que fue muy bien acogida, sobre todo por los países del sur, de América Latina, de África, de Asia, porque metía muchas veces el dedo en la llaga de un sistema económico injusto, donde no se respetaba la dignidad de la persona humana. Y la última encíclica social es la Centesimus Annus, a los 100 años de la primera gran encíclica de la doctrina social de la Iglesia contemporánea, la Rerum Novarum de León XIII. Interesante porque la escribe después de la caída del muro de Berlín, en un mundo nuevo, donde ya no había ese enfrentamiento entre Oriente y Occidente, donde parecía que el capitalismo liberal había triunfado en toda la línea, y se preguntaba Juan Pablo II, ¿es compatible el capitalismo con la doctrina social de la Iglesia? ¿Se puede decir que el futuro está asignado por el capitalismo? Y como persona muy inteligente que sabe distinguir, decía, bueno, depende de lo que se entienda por capitalismo. Si por capitalismo se entiende que hay una economía libre de mercado, donde se incentiva la iniciativa personal, siempre la iniciativa privada es más creativa que la burocracia estatal, pero que la actividad económica se inserta en un marco moral, donde se ve que la propiedad privada tiene una hipoteca social. Esto es una expresión muy de Juan Pablo II, entonces se puede decir que el futuro está asignado por el capitalismo. Pero si por capitalismo se entiende que la economía es totalmente autónoma, que el único fin de la economía es el lucro, tener cada día más beneficios, no respetando la dignidad del trabajador, entonces es un sistema que ha de ser condenado. Y en esta misma encíclica, hablando ya de temas de política, no de política partidista, sino de doctrina política, hacía la gran alabanza de la democracia, en particular el principio básico de la democracia liberal, que es la separación de poderes, es decir, no tiene que haber ningún poder lo suficientemente fuerte como para poder abusar y no respetar la dignidad de cada persona, también de los más humildes. Alababa las elecciones periódicas, la representatividad política, pero decía que una democracia sana tiene que ser una democracia con valores, con puntos de referencia. ¿Qué puntos de referencia? No necesariamente confesionales, católicos, sino que el gran punto de referencia es la dignidad de la persona humana. Y terminaba esta parte de la encíclica diciendo: una democracia sin valores se puede convertir en una tiranía, como demuestra la historia. Si uno sabe un poquito de historia, esto también lo recordará Benedicto XVI, papa alemán, en el Parlamento alemán. El régimen nazi, desde un punto de vista formal, era democrático porque ganó las elecciones, porque era mayoría en el Parlamento, se votaron todas las leyes, pero nadie en su sano juicio puede decir que el régimen nazi era un régimen democrático. Tenía una serie de formalidades, pero le faltaban esos valores. El Papa estaba pensando sobre todo en lo que él llamó muchas veces la cultura de la muerte, es decir, toda una legislación permisiva, donde las víctimas eran las personas más indefensas, los niños no nacidos. Fue un gran defensor de la vida, Juan Pablo II, los enfermos terminales, donde se aplicaba la eutanasia sin preguntar el parecer de los enfermos que seguramente querrían
seguir viviendo, el desprecio por un sector de la humanidad que quizá no aportaba nada en el mercado de capitales, de tal manera que toda la doctrina social de Juan Pablo II es un núcleo fuerte de su magisterio, de su pontificado, y es además perfectamente actual. Benedicto XVI se pone en plena continuidad con estos aspectos de su magisterio como en general de todo su magisterio. Bien, los últimos años de Karol Wojtyła los hemos vivido todos. Ese papa débil humanamente hablando, enfermo, pero que se le veía abrazado a la cruz. Incluso lo hemos visto literalmente abrazado a una cruz en el último Via Crucis, al cual no pudo ir. Pocos días después moriría. Se quedó en la capilla privada del Papa en el apartamento pontificio, lo filmó la televisión vaticana, y el Papa estaba con una cruz en la mano, siguiendo las distintas estaciones que se desarrollaban en el Coliseo. Me atrevo a decir que fueron los años quizá más fructíferos del pontificado, porque toda la gente vio un Papa verdaderamente identificado con Cristo y con Cristo en la cruz. El efecto del fenómeno Karol Wojtyła creo que se manifestó de forma muy clara durante la muerte y los funerales apoteósicos que tuvieron lugar en Roma. Yo estaba justo el día que se murió el Papa en Londres, lo seguí todo por televisión, ya las últimas horas de Juan Pablo II. Salí a dar un paseo por Londres, fui a la Catedral Católica, estaba llena de gente, ya los ingleses muy previsores habían previsto publicar unas estampas que decía oraciones para rezar por la muerte de Juan Pablo II y por la elección de su sucesor. Se ve que ya tenían todo preparado, pero era emocionante ver a los ingleses conmovidos, los católicos ingleses conmovidos por la muerte del Papa, y también ver la bandera del Reino Unido, un país tradicionalmente antipapal, o con muchos prejuicios ante la autoridad del Papa por el cisma anglicano ya en el siglo XVI, a media asta. Todos los edificios públicos manifestaban esa señal de luto. Volví inmediatamente a Roma y bueno, fueron unos días verdaderamente emocionantes. Cientos de miles de personas, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, ricos y pobres, polacos, italianos, gente de todo el mundo, católicos y no católicos, que invadieron Roma. Estaba la ciudad totalmente colapsada. La gente hacía horas de cola para poder ver, aunque sea medio minuto, al Papa, al cadáver del Papa yacente en la Basílica de San Pedro, y lo hacían con una señal de agradecimiento a Dios por ese gran don para toda la humanidad, para la Iglesia Católica en particular. Y me atrevería a decir que si bien había dolor por la desaparición de Juan Pablo II, había un ambiente también de alegría porque Juan Pablo II verdaderamente fue un testigo del Evangelio, un testigo de la fe, un testigo de esperanza. Bien, muere el 1 de abril del año 2005, se llama al cónclave y en pocas votaciones es elegido Joseph Ratzinger, que fue la mano derecha de Juan Pablo II. Esto hay que subrayarlo. Se ve que los cardenales optaron por la continuidad. Después de un pontificado tan largo, dijeron, bueno, vamos a seguir en la misma línea para ver cómo va evolucionando el mundo, y eligieron a quien fue quizá el hombre de más confianza de Juan Pablo II. Había nacido en Alemania, en un pueblito muy cerca de la frontera con Austria, de una familia de escasos recursos. Su papá pertenecía a la gendarmería. Es interesante ver cómo si los padres de Ratzinger se hubieran casado hoy, se hubieran casado por internet, porque era el señor Ratzinger, ya con 40 años, publicó un aviso en el diario local, diciendo que quería casarse con una chica de buenas intenciones católica. Se presentó una señorita y se casaron. Son los padres de Ratzinger, que tenía dos hermanos, un hermano sacerdote, se ordenaron los dos el mismo día, que sigue viviendo,
y una hermana que falleció ya hace unos años. Tuvo que participar en algunos episodios mínimos de la Segunda Guerra Mundial. La opinión pública dijo un papa que perteneció a la juventud hitleriana, pero todo el mundo tenía que pertenecer a la juventud hitleriana porque era obligatorio, evidentemente con gran repugnancia interior del adolescente Ratzinger. Una vez que acaba la guerra y está en un campo de concentración americano, prosigue sus estudios para ser sacerdote junto con su hermano, se ordena, y su vocación era claramente intelectual. Es decir, fue preparándose en teología, haciendo el doctorado en teología, y la primera parte de su vida la pasó entre las cátedras de las distintas universidades. Hasta que el Papa Pablo VI lo nombra nada menos que arzobispo de Múnich, con un gran sacrificio por su parte, porque tenía que dejar de lado parte de su actividad académica, hasta que Juan Pablo II lo llama en 1980 para ser el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, el organismo vaticano que se ocupa de que la fe se mantenga pura, que la fe se pueda difundir. Es lo que antes se llamaba la Inquisición, el Santo Oficio. Evidentemente las prácticas y los métodos cambiaron radicalmente desde hace muchísimos años. Sin embargo, manteniendo el cargo de prefecto, siguió publicando libros. Esto ya lo había llegado a un acuerdo con Juan Pablo II, de que dijo que siguiera también con su producción propia, con toda su investigación, que haría un gran bien a la Iglesia. Un hombre tímido, un hombre más bien reservado, que aún habiendo estado muchísimos años en la curia romana, no tenía demasiados amigos así personales, porque, bueno, se enfrascaba en el estudio, tenía evidentemente gente de confianza, pero no era de los típicos que estaban en los pasillos vaticanos haciendo política o internas, más bien se mantuvo totalmente ajeno. Fueron 8 años los de Benedicto XVI, que creo que tiene que pasar el tiempo para valorar en su justa medida este pontificado, que pasará a la historia, me parece, por dos elementos. Por un lado, el magisterio de Benedicto XVI, que es un magisterio luminoso, siguiendo las líneas trazadas por el Concilio Vaticano II y por Juan Pablo II, y en particular, así como decíamos que el gran tema de Juan Pablo II fue la verdad sobre el hombre, podemos decir que el gran tema de Benedicto XVI fue las relaciones entre fe y razón. Veía un mundo esclavo del relativismo, no hay ninguna verdad, todo es opinable, y aunque es verdad que la mayoría de las cosas son opinables o son relativas, hay verdades sobre Dios, sobre la dignidad de la persona humana, que son objetivas, que son fundamentales para organizar la sociedad de una manera concorde con esa dignidad, y por lo tanto hizo todos los esfuerzos posibles para que las personas humanas lograran restablecer la confianza en la capacidad del hombre de conocer la verdad. En esto sigue muy de cerca una encíclica de Juan Pablo II, que es la Fides et Ratio, que significa fe y razón, y en particular que a través de la fe y a través de la razón podemos conocer la verdad. Fe y razón que no se oponen, más bien se apoyan mutuamente, y si nos abrimos a la fe, y la fe a su vez está abierta a la razón, entonces se abren ante nuestros ojos unos panoramas inmensos con la luz, el esplendor de la verdad, otra encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor. Esto lo desarrolló en distintos documentos, pero hay una serie de discursos que son centrales en Benedicto XVI. El discurso pronunciado en la Universidad de Ratisbona, que tuvo también sus consecuencias de comunicación un poco complicadas, pero que venía a decir esto: fe y razón tienen que ir juntas. Un discurso no pronunciado, porque lo invitaron a la Universidad de la Sapiencia y después retiraron él mismo se retiró porque había gente que no quería que fuera, pero se publicó el discurso. Y otros dos discursos claves, uno en el Parlamento británico y otro nada menos que en el Parlamento alemán, donde hacía esa referencia que hay que conocer la verdad sobre el hombre para organizar rectamente la sociedad, porque si no se cae en los extremos, como tenemos experiencia, decía Benedicto XVI, en nuestra amada patria, del nazismo, de los totalitarismos,
y el relativismo también es, con expresión tremendamente ratzingeriana, la dictadura del relativismo. Decía, va a pasar a la historia por su magisterio y a su vez por su renuncia, que sorprendió a todo el mundo. Hacía 6 siglos que ningún papa renunciaba, estaba previsto, no es anticanónico la renuncia. Él lo hizo en la presencia de Dios, está convencido de que Dios le pedía dar un paso al costado, se encontraba sin fuerzas físicas, y también a mí me da la impresión que se encontró un poco solo, le faltó más apoyo por parte de los colaboradores, tuvo que enfrentar muchísimos problemas, el tema de la pedofilia, con el cual se enfrentó con muchísima fortaleza, tomando también medidas jurídicas, canónicas muy claras y muy valientes, algunas internas dentro de la curia romana que un poco bloquearon el gobierno de la Iglesia, y también algunos problemas de comunicación. Un hombre de Dios, un hombre tremendamente espiritual y, como decía, muy cercano. Ya tenemos que terminar. Quería contar una anécdota personal. Yo le había conocido al cardenal Ratzinger cuando era rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Había estado algunas veces con él, tampoco demasiadas. El Papa conocía a miles de personas por su... Ratzinger conocía a miles de personas por su actividad en la Congregación para la Doctrina de la Fe. La primera vez que le pude saludar siendo Papa, me presentaron y el Papa dijo, no hace falta que nos presentemos, ya nos conocemos. Inmediatamente me sentí querido, reconocido, muy cercano, unos ojos azules que miraban directamente a la cara. Después de unos años volví a Buenos Aires, me despedí del Papa, le dije, Santo Padre, en los próximos días vuelvo a Argentina, después de muchos años en Roma, y el Papa, que podría haber dicho, bueno, muy bien, buen viaje, y darme la bendición, dijo peccato, una expresión muy italiana, dice, qué pena porque vamos a perder su experiencia académica. Otra vez me sentí verdaderamente querido. Lo pude ver unas 15 veces, saludándolo a solas, y siempre encontré una palabra personal, una palabra de cariño, una cercanía que quizá los medios de comunicación no supieron reflejar. Bien, después del 11 de febrero del 2013 se abre un nuevo periodo, hay cónclave, un cónclave totalmente inesperado, donde surge un papa mucho más inesperado que el cardenal Ratzinger, Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco. Me han dado una clase más en este curso, con lo cual si vuelven vamos a adentrarnos en la personalidad de este Papa, que creo que es un auténtico don de Dios. Muchas gracias. Me voy corriendo al...